Querido hermano, querida hermana, qué alegría que nos acompañes en este momento de quietud. Antes de comenzar, quiero que te acomodes muy bien en tu cama. Suelta tus hombros, relaja tus manos y deja que tu cuerpo descanse por completo. Quizás hoy ha sido un día largo, lleno de tareas o de pensamientos que no te dejan descansar. Tal vez te preocupa el futuro o alguna decisión que debes tomar. Pero escucha esto con atención. No te sientas mal por estar acostado mientras hablas con Dios. Él es tu Padre. ¿Acaso un padre no se alegra de ver a su hijo descansar en su regazo? Dios te mira con un amor infinito en este momento, y su mayor deseo es que sientas su paz envolviéndote como una manta suave. Muchas veces, como ovejas que buscan a su pastor, nos preguntamos: Señor, ¿hacia dónde debo ir? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? En las encrucijadas de la existencia, nuestro corazón busca desesperadamente una señal. Pero a veces, por más que oramos, parece que el cielo guarda silencio. Nos asaltan las dudas. ¿Será este el camino correcto? ¿Estará Dios callado? Es en esos momentos de confusión cuando más necesitamos aprender a discernir su voluntad con claridad. No es una cuestión de fórmulas mágicas, sino de una relación profunda y sincera con aquel que te creó y te conoce por tu nombre. La voluntad de Dios es siempre clara, pero el problema es cuán preparada está nuestra alma para recibirla. Nuestras emociones, deseos y el ruido del mundo a menudo distorsionan su voz. Pero recuerda lo que Jesús dijo en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Así como una oveja reconoce el tono de voz de su pastor entre 1000 voces, tú también puedes aprender a reconocer la voz de tu Padre. Cuanto más tiempo pases en su presencia, más nítida será su guía. La primera forma de discernir su voluntad es reflejarte en su palabra. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es una carta de amor viva escrita para ti. En sus páginas está plasmado el carácter de Dios y sus planes perfectos. Muchas veces decimos que no sabemos qué quiere Dios, cuando en realidad no hemos profundizado en lo que Él ya ha dicho. El Salmo 119:105 nos dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagina que caminas por un sendero oscuro. No necesitas ver todo el bosque, solo necesitas luz para el siguiente paso. Eso es su palabra. Recuerda la historia de aquel joven que estaba angustiado por su futuro profesional. Oró durante meses sin sentir una respuesta clara. Un día, después de orar, abrió los Salmos y leyó 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En ese instante, la paz inundó su alma. Comprendió que cuando su deleite estaba en Dios, sus propios deseos se alineaban con los de Él, y la respuesta vendría de forma natural. Así es como la niebla comienza a disiparse cuando ponemos la palabra en el centro. Descansa ahora en esta verdad. Cierra tus ojos y siente cómo su luz comienza a iluminar tu camino. Mientras sigues descansando, hablemos de la segunda forma de conocer su voluntad: aprender a gobernar tu corazón a través de la oración. Muchos de nosotros oramos, pero lo hacemos con ansiedad. Hablamos y hablamos, presentando nuestras listas de peticiones, pero rara vez nos quedamos en silencio para escuchar. La voluntad de Dios no suele escucharse en el estruendo de nuestra propia desesperación, sino en la quietud de una entrega total. La oración no es solo para pedir,
es para dejar nuestras cargas a sus pies y esperar su susurro. Recordemos al profeta Elías. Cuando estaba en la cueva del monte Horeb, buscaba a Dios. Hubo un viento fuerte que rompía las rocas, un terremoto y un fuego. Pero Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones poderosas. Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado. En tu vida, su voz a menudo será así, un susurro suave en medio de tu silencio interior. Hay una mujer que buscaba cambiar de empleo y oraba fervientemente, pero solo sentía confusión. Decidió pasar tiempo en silencio absoluto ante el Señor, sin decir palabras, solo estando presente. Después de varios días, una paz inexplicable la llevó a entender que ese no era el camino. No fue una voz del cielo, fue una convicción profunda y tranquila que solo nace en la oración constante. Esto nos lleva a la tercera forma: examinar nuestras motivaciones y deseos con honestidad. Muchas veces, lo que llamamos voluntad de Dios es simplemente nuestro propio deseo disfrazado de espiritualidad. Queremos que Dios firme el cheque de nuestros propios planes, pero Dios no es un sirviente de nuestros caprichos. Él es el alfarero que desea moldear nuestro corazón. Romanos 2:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para discernir su voluntad, debemos preguntarnos honestamente: ¿por qué quiero esto realmente? ¿Es para mi propia gloria, para ser reconocido o por miedo a quedarme atrás? Cuando somos capaces de admitir nuestras debilidades y ambiciones egoístas ante Dios, creamos un espacio para que su verdadera voluntad entre. Dios prefiere una confesión sincera que una oración adornada. Piensa en el padre de familia que quería un ascenso solo por el dinero y el estatus. Al orar, Dios le mostró que su verdadera motivación era la inseguridad. Cuando él rindió esa inseguridad, Dios le dio una paz que ningún salario podía comprar, y eventualmente le abrió una puerta que bendijo a toda su familia de una manera que él no había imaginado. La voluntad de Dios te hace libre, mientras que tus propios deseos a menudo te hacen esclavo de la prisa. Deja que su paz, que es el árbitro de tu corazón, te confirme hoy que estás a salvo en su mano. Siente cómo tu respiración se vuelve más pausada. Estás en un lugar seguro. Ahora, considera la cuarta forma de discernimiento: ser sensible a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu no es una fuerza abstracta, es la presencia misma de Dios en ti. A veces sentirás una impresión profunda, una inquietud santa o un impulso de paz hacia cierta dirección. Esto no es una simple emoción pasajera, es una resonancia constante en tu alma que siempre estará de acuerdo con la Biblia. El Espíritu Santo nunca te pedirá que hagas algo contrario a lo que Dios ya ha revelado en su palabra. A veces, el Espíritu te recordará a alguien por quien orar o te pondrá un versículo específico en la mente una y otra vez. No ignores esos detalles. Son los hilos invisibles con los que Dios teje tu camino. Pero para ser sensibles, debemos mantener limpia nuestra conexión con Él a través de una vida de obediencia sencilla. Junto a esto,
La quinta forma es buscar la confirmación en la comunidad de fe. Dios no nos hizo para caminar solos. Él a menudo usa a otras personas para hablarnos. Una comunidad cristiana sana es como un espejo que nos ayuda a ver lo que nosotros mismos no podemos percibir. En la Biblia vemos cómo Moisés tenía a Aarón, David tenía al profeta Natán y Pablo buscaba el consejo de los apóstoles en Jerusalén. Si tienes una convicción, compártela con hermanos maduros en la fe. Si ellos, después de orar, ven lo mismo que tú, es una señal poderosa de que vas por buen camino. Recuerda al joven que estaba seguro de que debía mudarse al extranjero para estudiar. Todo parecía listo, pero al hablar con un pastor sabio, éste le hizo preguntas que revelaron que el joven solo estaba huyendo de un problema familiar. Gracias a ese consejo, el joven permaneció, sanó su relación con sus padres y descubrió que su verdadera misión estaba en su propia ciudad. Dios usa la humildad de escuchar a otros para protegernos de nuestros propios errores. La iglesia es su cuerpo y los miembros se ayudan mutuamente a discernir la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Si tienes una carga ahora, confía en que Dios pondrá a alguien en tu camino para confirmarte su amor y dirección. Duerme sabiendo que eres parte de una familia eterna que ora contigo. Porque donde estás, a menudo, hermano mío, hermana mía, lo que más nos cuesta entender no es el qué, sino el cuándo. Dios puede revelarnos su voluntad, pero su tiempo rara vez coincide con el nuestro. La paciencia es la cuarta columna del discernimiento. Queremos respuestas inmediatas porque vivimos en un mundo de prisas, pero Dios es el Dios de las estaciones. Las flores no brotan por más que las tiremos. Ellas esperan el sol y la lluvia en su momento justo. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si Dios te ha mostrado un camino, pero la puerta aún no se abre, no desesperes. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Mira a José en la cárcel o a David huyendo de Saúl. Ambos tenían promesas de Dios, pero pasaron años antes de verlas cumplidas. En la espera, Dios estaba forjando su carácter para que pudieran sostener la bendición cuando llegara. Imagina a un avicultor que siembra una semilla. No va cada hora a escarbar la tierra para ver si ya creció. Él confía en el proceso invisible que ocurre bajo el suelo. Tu vida está en ese proceso ahora mismo. Si sientes que estás en un tiempo muerto, recuerda que es ahí donde las raíces se vuelven más profundas. No tomes decisiones apresuradas por miedo o ansiedad. La prisa es enemiga de la fe. Descansa en la soberanía de Dios. Él nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Él llega justo a tiempo. Siente cómo esa presión de tener que saberlo todo ya se desvanece. No tienes que resolver tu vida esta noche. Solo tienes que descansar en aquel que tiene el calendario del universo en sus manos. Finalmente, la voluntad de Dios se conoce plenamente a través de la obediencia. Jesús dijo en Juan 7:17: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Fíjate en el orden. Primero, querer hacer y luego conocer. A veces queremos saberlo todo antes de dar el primer paso, pero Dios a menudo solo nos da luz para el paso que tenemos justo enfrente.
Al obedecer en lo pequeño, el camino hacia lo grande se vuelve claro. La obediencia no es una carga, es el camino hacia la alegría verdadera. Cuando decidimos seguir su voluntad, nuestra vida comienza a dar frutos que el mundo no puede ofrecer. Amor, gozo, paz, benignidad. Tu forma de ver a los demás cambia. Dejas de juzgar y empiezas a amar. Dejas de quejarte y empiezas a agradecer. Incluso en el dolor encuentras un propósito. No temas si has fallado en el pasado. Su gracia es mayor que tus errores. Si hoy te das cuenta de que te desviaste del camino, simplemente vuelve a sus brazos. Él te está esperando con la misma ternura con la que un padre espera a su hijo al final del día. No dejes que la culpa te robe el sueño. El perdón de Dios es total y absoluto. Mañana será un nuevo día para caminar en su voluntad, paso a paso, de su mano. Padre Celestial, en este momento de quietud, te doy gracias por mi hermano y mi hermana que escuchan estas palabras. Gracias porque tú eres un Dios que habla, que guía y que consuela. Te pido que quites toda ansiedad de su corazón. Si hay una decisión difícil, dales tu sabiduría. Si hay miedo al futuro, dales tu paz. Señor, bendice su descanso, que puedan dormir profundamente, sabiendo que tú no duermes y que vigilas su sueño. Borra cualquier rastro de culpa y reemplázalo con la certeza de tu amor incondicional. Que al despertar mañana, sus oídos estén atentos a tu voz y su corazón dispuesto a obedecerte con alegría. Gracias porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta para ellos. Querido hermano, querida hermana, qué alegría que nos acompañes en este momento de quietud. Antes de comenzar, quiero que te acomodes muy bien en tu cama. Suelta tus hombros, relaja tus manos y deja que tu cuerpo descanse por completo. Quizás hoy ha sido un día largo, lleno de tareas o de pensamientos que no te dejan descansar. Tal vez te preocupa el futuro o alguna decisión que debes tomar. Pero escucha esto con atención. No te sientas mal por estar acostado mientras hablas con Dios. Él es tu Padre. ¿Acaso un padre no se alegra de ver a su hijo descansar en su regazo? Dios te mira con un amor infinito en este momento, y su mayor deseo es que sientas su paz envolviéndote como una manta suave. Muchas veces, como ovejas que buscan a su pastor, nos preguntamos, Señor, ¿hacia dónde debo ir? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? En las encrucijadas de la existencia, nuestro corazón busca desesperadamente una señal. Pero a veces, por más que oramos, parece que el cielo guarda silencio. Nos asaltan las dudas. ¿Será este el camino correcto? ¿Estará Dios callado? Es en esos momentos de confusión cuando más necesitamos aprender a discernir su voluntad con claridad. No es una cuestión de fórmulas mágicas, sino de una relación profunda y sincera con aquel que te creó y te conoce por tu nombre. La voluntad de Dios es siempre clara, pero el problema es cuán preparada está nuestra alma para recibirla. Nuestras emociones, deseos y el ruido del mundo a menudo distorsionan su voz. Pero recuerda lo que Jesús dijo en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Así como una oveja reconoce el tono de voz de su pastor entre 1000 voces, tú también puedes aprender a reconocer la voz de tu Padre. Cuanto más tiempo pases en su presencia, más nítida será su guía. La primera forma de discernir su voluntad es reflejarte en su palabra.
La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es una carta de amor viva escrita para ti. En sus páginas está plasmado el carácter de Dios y sus planes perfectos. Muchas veces decimos que no sabemos qué quiere Dios, cuando en realidad no hemos profundizado en lo que Él ya ha dicho. El Salmo 119:105 nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Imagina que caminas por un sendero oscuro. No necesitas ver todo el bosque, solo necesitas luz para el siguiente paso. Eso es su palabra. Recuerda la historia de aquel joven que estaba angustiado por su futuro profesional. Oró durante meses sin sentir una respuesta clara. Un día, después de orar, abrió los Salmos y leyó 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En ese instante, la paz inundó su alma. Comprendió que cuando su deleite estaba en Dios, sus propios deseos se alineaban con los de Él, y la respuesta vendría de forma natural. Así es como la niebla comienza a disiparse cuando ponemos la palabra en el centro. Descansa ahora en esta verdad. Cierra tus ojos y siente cómo su luz comienza a iluminar tu camino. Mientras sigues descansando, hablemos de la segunda forma de conocer su voluntad: aprender a gobernar tu corazón a través de la oración. Muchos de nosotros oramos, pero lo hacemos con ansiedad. Hablamos y hablamos, presentando nuestras listas de peticiones, pero rara vez nos quedamos en silencio para escuchar. La voluntad de Dios no suele escucharse en el estruendo de nuestra propia desesperación, sino en la quietud de una entrega total. La oración no es solo para pedir, es para dejar nuestras cargas a sus pies y esperar su susurro. Recordemos al profeta Elías. Cuando estaba en la cueva del monte Horeb, buscaba a Dios. Hubo un viento fuerte que rompía las rocas, un terremoto y un fuego. Pero Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones poderosas. Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado. En tu vida, su voz a menudo será así, un susurro suave en medio de tu silencio interior. Hay una mujer que buscaba cambiar de empleo y oraba fervientemente, pero solo sentía confusión. Decidió pasar tiempo en silencio absoluto ante el Señor, sin decir palabras, solo estando presente. Después de varios días, una paz inexplicable la llevó a entender que ese no era el camino. No fue una voz del cielo, fue una convicción profunda y tranquila que solo nace en la oración constante. Esto nos lleva a la tercera forma: examinar nuestras motivaciones y deseos con honestidad. Muchas veces, lo que llamamos voluntad de Dios es simplemente nuestro propio deseo disfrazado de espiritualidad. Queremos que Dios firme el cheque de nuestros propios planes, pero Dios no es un sirviente de nuestros caprichos. Él es el alfarero que desea moldear nuestro corazón. Romanos 2:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para discernir su voluntad, debemos preguntarnos honestamente: ¿por qué quiero esto realmente? ¿Es para mi propia gloria, para ser reconocido o por miedo a quedarme atrás? Cuando somos capaces de admitir nuestras debilidades y ambiciones egoístas ante Dios, creamos un espacio para que su verdadera voluntad entre. Dios prefiere una confesión sincera que una oración adornada.
Piensa en el padre de familia que quería un ascenso solo por el dinero y el estatus. Al orar, Dios le mostró que su verdadera motivación era la inseguridad. Cuando él rindió esa inseguridad, Dios le dio una paz que ningún salario podía comprar y eventualmente le abrió una puerta que bendijo a toda su familia de una manera que él no había imaginado. La voluntad de Dios te hace libre, mientras que tus propios deseos a menudo te hacen esclavo de la prisa. Deja que su paz, que es el árbitro de tu corazón, te confirme hoy que estás a salvo en su mano. Siente cómo tu respiración se vuelve más pausada. Estás en un lugar seguro. Ahora, considera la cuarta forma de discernimiento: ser sensible a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu no es una fuerza abstracta, es la presencia misma de Dios en ti. A veces sentirás una impresión profunda, una inquietud santa o un impulso de paz hacia cierta dirección. Esto no es una simple emoción pasajera, es una resonancia constante en tu alma que siempre estará de acuerdo con la Biblia. El Espíritu Santo nunca te pedirá que hagas algo contrario a lo que Dios ya ha revelado en su palabra. A veces el Espíritu te recordará a alguien por quien orar o te pondrá un versículo específico en la mente una y otra vez. No ignores esos detalles. Son los hilos invisibles con los que Dios teje tu camino. Pero para ser sensibles, debemos mantener limpia nuestra conexión con Él a través de una vida de obediencia sencilla. Junto a esto, la quinta forma es buscar la confirmación en la comunidad de fe. Dios no nos hizo para caminar solos. Él a menudo usa a otras personas para hablarnos. Una comunidad cristiana sana es como un espejo que nos ayuda a ver lo que nosotros mismos no podemos percibir. En la Biblia vemos cómo Moisés tenía a Aarón, David tenía al profeta Natán y Pablo buscaba el consejo de los apóstoles en Jerusalén. Si tienes una convicción, compártela con hermanos maduros en la fe. Si ellos, después de orar, ven lo mismo que tú, es una señal poderosa de que vas por buen camino. Recuerda al joven que estaba seguro de que debía mudarse al extranjero para estudiar. Todo parecía listo, pero al hablar con un pastor sabio, éste le hizo preguntas que revelaron que el joven solo estaba huyendo de un problema familiar. Gracias a ese consejo, el joven permaneció, sanó su relación con sus padres y descubrió que su verdadera misión estaba en su propia ciudad. Dios usa la humildad de escuchar a otros para protegernos de nuestros propios errores. La iglesia es su cuerpo y los miembros se ayudan mutuamente a discernir la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Si tienes una carga ahora, confía en que Dios pondrá a alguien en tu camino para confirmarte su amor y dirección. Duerme sabiendo que eres parte de una familia eterna que ora contigo. Porque donde estás, a menudo, hermano mío, hermana mía, lo que más nos cuesta entender no es el qué, sino el cuándo. Dios puede revelarnos su voluntad, pero su tiempo rara vez coincide con el nuestro. La paciencia es la cuarta columna del discernimiento. Queremos respuestas inmediatas, porque vivimos en un mundo de prisas. Pero Dios es el Dios de las estaciones. Las flores no brotan por más que las tiremos,
Ellas esperan el sol y la lluvia en su momento justo. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si Dios te ha mostrado un camino, pero la puerta aún no se abre, no desesperes. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Mira a José en la cárcel o a David huyendo de Saúl. Ambos tenían promesas de Dios, pero pasaron años antes de verlas cumplidas. En la espera, Dios estaba forjando su carácter para que pudieran sostener la bendición cuando llegara. Imagina a un avicultor que siembra una semilla. No va cada hora a escarbar la tierra para ver si ya creció. Él confía en el proceso invisible que ocurre bajo el suelo. Tu vida está en ese proceso ahora mismo. Si sientes que estás en un tiempo muerto, recuerda que es ahí donde las raíces se vuelven más profundas. No tomes decisiones apresuradas por miedo o ansiedad. La prisa es enemiga de la fe. Descansa en la soberanía de Dios. Él nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Él llega justo a tiempo. Siente cómo esa presión de tener que saberlo todo ya se desvanece. No tienes que resolver tu vida esta noche. Solo tienes que descansar en aquel que tiene el calendario del universo en sus manos. Finalmente, la voluntad de Dios se conoce plenamente a través de la obediencia. Jesús dijo en Juan 7:17: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Fíjate en el orden. Primero, querer hacer y luego conocer. A veces queremos saberlo todo antes de dar el primer paso, pero Dios a menudo solo nos da luz para el paso que tenemos justo enfrente. Al obedecer en lo pequeño, el camino hacia lo grande se vuelve claro. La obediencia no es una carga, es el camino hacia la alegría verdadera. Cuando decidimos seguir su voluntad, nuestra vida comienza a dar frutos que el mundo no puede ofrecer: amor, gozo, paz, benignidad. Tu forma de ver a los demás cambia. Dejas de juzgar y empiezas a amar. Dejas de quejarte y empiezas a agradecer. Incluso en el dolor encuentras un propósito. No temas si has fallado en el pasado. Su gracia es mayor que tus errores. Si hoy te das cuenta de que te desviaste del camino, simplemente vuelve a sus brazos. Él te está esperando con la misma ternura con la que un padre espera a su hijo al final del día. No dejes que la culpa te robe el sueño. El perdón de Dios es total y absoluto. Mañana será un nuevo día para caminar en su voluntad, paso a paso, de su mano. Padre Celestial, en este momento de quietud, te doy gracias por mi hermano y mi hermana que escuchan estas palabras. Gracias porque tú eres un Dios que habla, que guía y que consuela. Te pido que quites toda ansiedad de su corazón. Si hay una decisión difícil, dales tu sabiduría. Si hay miedo al futuro, dales tu paz. Señor, bendice su descanso, que puedan dormir profundamente, sabiendo que tú no duermes y que vigilas su sueño. Borra cualquier rastro de culpa y reemplázalo con la certeza de tu amor incondicional. Que al despertar mañana, sus oídos estén atentos a tu voz y su corazón dispuesto a obedecerte con alegría. Gracias porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta para ellos. Querido hermano, querida hermana, qué alegría que nos acompañes en este momento de quietud. Antes de comenzar, quiero que te acomodes muy bien en tu cama. Suelta tus hombros,
Relaja tus manos y deja que tu cuerpo descanse por completo. Quizás hoy ha sido un día largo, lleno de tareas o de pensamientos que no te dejan descansar. Tal vez te preocupa el futuro o alguna decisión que debes tomar. Pero escucha esto con atención. No te sientas mal por estar acostado mientras hablas con Dios. Él es tu Padre. ¿Acaso un padre no se alegra de ver a su hijo descansar en su regazo? Dios te mira con un amor infinito en este momento, y su mayor deseo es que sientas su paz envolviéndote como una manta suave. Muchas veces, como ovejas que buscan a su pastor, nos preguntamos, Señor, ¿hacia dónde debo ir? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? En las encrucijadas de la existencia, nuestro corazón busca desesperadamente una señal. Pero a veces, por más que oramos, parece que el cielo guarda silencio. Nos asaltan las dudas. ¿Será este el camino correcto? ¿Estará Dios callado? Es en esos momentos de confusión cuando más necesitamos aprender a discernir su voluntad con claridad. No es una cuestión de fórmulas mágicas, sino de una relación profunda y sincera con aquel que te creó y te conoce por tu nombre. La voluntad de Dios es siempre clara, pero el problema es cuán preparada está nuestra alma para recibirla. Nuestras emociones, deseos y el ruido del mundo a menudo distorsionan su voz. Pero recuerda lo que Jesús dijo en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Así como una oveja reconoce el tono de voz de su pastor entre 1000 voces, tú también puedes aprender a reconocer la voz de tu Padre. Cuanto más tiempo pases en su presencia, más nítida será su guía. La primera forma de discernir su voluntad es reflejarte en su palabra. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es una carta de amor viva escrita para ti. En sus páginas está plasmado el carácter de Dios y sus planes perfectos. Muchas veces decimos que no sabemos qué quiere Dios, cuando en realidad no hemos profundizado en lo que Él ya ha dicho. El Salmo 119:105 nos dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Imagina que caminas por un sendero oscuro. No necesitas ver todo el bosque, solo necesitas luz para el siguiente paso. Eso es su palabra. Recuerda la historia de aquel joven que estaba angustiado por su futuro profesional. Oró durante meses sin sentir una respuesta clara. Un día, después de orar, abrió los Salmos y leyó 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En ese instante, la paz inundó su alma. Comprendió que cuando su deleite estaba en Dios, sus propios deseos se alineaban con los de Él, y la respuesta vendría de forma natural. Así es como la niebla comienza a disiparse cuando ponemos la palabra en el centro. Descansa ahora en esta verdad. Cierra tus ojos y siente cómo su luz comienza a iluminar tu camino. Mientras sigues descansando, hablemos de la segunda forma de conocer su voluntad. Aprender a gobernar tu corazón a través de la oración. Muchos de nosotros oramos, pero lo hacemos con ansiedad. Hablamos y hablamos, presentando nuestras listas de peticiones, pero rara vez nos quedamos en silencio para escuchar. La voluntad de Dios no suele escucharse en el estruendo de nuestra propia desesperación, sino en la quietud de una entrega total. La oración no es solo para pedir, es para dejar nuestras cargas a sus pies y esperar su susurro. Recordemos al profeta Elías. Cuando estaba en la cueva del monte Horeb, buscaba a Dios. Hubo un viento fuerte que rompía las rocas,
un terremoto y un fuego. Pero Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones poderosas. Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado. En tu vida, su voz a menudo será así, un susurro suave en medio de tu silencio interior. Hay una mujer que buscaba cambiar de empleo y oraba fervientemente, pero solo sentía confusión. Decidió pasar tiempo en silencio absoluto ante el Señor, sin decir palabras, solo estando presente. Después de varios días, una paz inexplicable la llevó a entender que ese no era el camino. No fue una voz del cielo, fue una convicción profunda y tranquila que solo nace en la oración constante. Esto nos lleva a la tercera forma: examinar nuestras motivaciones y deseos con honestidad. Muchas veces, lo que llamamos voluntad de Dios es simplemente nuestro propio deseo disfrazado de espiritualidad. Queremos que Dios firme el cheque de nuestros propios planes, pero Dios no es un sirviente de nuestros caprichos. Él es el alfarero que desea moldear nuestro corazón. Romanos 2:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para discernir su voluntad, debemos preguntarnos honestamente: ¿por qué quiero esto realmente? ¿Es para mi propia gloria, para ser reconocido o por miedo a quedarme atrás? Cuando somos capaces de admitir nuestras debilidades y ambiciones egoístas ante Dios, creamos un espacio para que su verdadera voluntad entre. Dios prefiere una confesión sincera que una oración adornada. Piensa en el padre de familia que quería un ascenso solo por el dinero y el estatus. Al orar, Dios le mostró que su verdadera motivación era la inseguridad. Cuando él rindió esa inseguridad, Dios le dio una paz que ningún salario podía comprar, y eventualmente le abrió una puerta que bendijo a toda su familia de una manera que él no había imaginado. La voluntad de Dios te hace libre, mientras que tus propios deseos a menudo te hacen esclavo de la prisa. Deja que su paz, que es el árbitro de tu corazón, te confirme hoy que estás a salvo en su mano. Siente cómo tu respiración se vuelve más pausada. Estás en un lugar seguro. Ahora, considera la cuarta forma de discernimiento: ser sensible a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu no es una fuerza abstracta, es la presencia misma de Dios en ti. A veces sentirás una impresión profunda, una inquietud santa o un impulso de paz hacia cierta dirección. Esto no es una simple emoción pasajera, es una resonancia constante en tu alma que siempre estará de acuerdo con la Biblia. El Espíritu Santo nunca te pedirá que hagas algo contrario a lo que Dios ya ha revelado en su palabra. A veces, el Espíritu te recordará a alguien por quien orar o te pondrá un versículo específico en la mente una y otra vez. No ignores esos detalles. Son los hilos invisibles con los que Dios teje tu camino. Pero para ser sensibles, debemos mantener limpia nuestra conexión con Él a través de una vida de obediencia sencilla. Junto a esto, la quinta forma es buscar la confirmación en la comunidad de fe. Dios no nos hizo para caminar solos. Él a menudo usa a otras personas para hablarnos. Una comunidad cristiana sana
es como un espejo que nos ayuda a ver lo que nosotros mismos no podemos percibir. En la Biblia vemos cómo Moisés tenía a Aarón, David tenía al profeta Natán y Pablo buscaba el consejo de los apóstoles en Jerusalén. Si tienes una convicción, compártela con hermanos maduros en la fe. Si ellos, después de orar, ven lo mismo que tú, es una señal poderosa de que vas por buen camino. Recuerda al joven que estaba seguro de que debía mudarse al extranjero para estudiar. Todo parecía listo, pero al hablar con un pastor sabio, éste le hizo preguntas que revelaron que el joven solo estaba huyendo de un problema familiar. Gracias a ese consejo, el joven permaneció, sanó su relación con sus padres y descubrió que su verdadera misión estaba en su propia ciudad. Dios usa la humildad de escuchar a otros para protegernos de nuestros propios errores. La iglesia es su cuerpo y los miembros se ayudan mutuamente a discernir la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Si tienes una carga ahora, confía en que Dios pondrá a alguien en tu camino para confirmarte su amor y dirección. Duerme sabiendo que eres parte de una familia eterna que ora contigo. Porque donde estás, A menudo, hermano mío, hermana mía, lo que más nos cuesta entender no es el qué, sino el cuándo. Dios puede revelarnos su voluntad, pero su tiempo rara vez coincide con el nuestro. La paciencia es la cuarta columna del discernimiento. Queremos respuestas inmediatas porque vivimos en un mundo de prisas, pero Dios es el Dios de las estaciones. Las flores no brotan por más que las tiremos. Ellas esperan el sol y la lluvia en su momento justo. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si Dios te ha mostrado un camino, pero la puerta aún no se abre, no desesperes. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Mira a José en la cárcel o a David huyendo de Saúl. Ambos tenían promesas de Dios, pero pasaron años antes de verlas cumplidas. En la espera, Dios estaba forjando su carácter para que pudieran sostener la bendición cuando llegara. Imagina a un avicultor que siembra una semilla. No va cada hora a escarbar la tierra para ver si ya creció. Él confía en el proceso invisible que ocurre bajo el suelo. Tu vida está en ese proceso ahora mismo. Si sientes que estás en un tiempo muerto, recuerda que es ahí donde las raíces se vuelven más profundas. No tomes decisiones apresuradas por miedo o ansiedad. La prisa es enemiga de la fe. Descansa en la soberanía de Dios. Él nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Él llega justo a tiempo. Siente cómo esa presión de tener que saberlo todo ya se desvanece. No tienes que resolver tu vida esta noche. Solo tienes que descansar en aquel que tiene el calendario del universo en sus manos. Finalmente, la voluntad de Dios se conoce plenamente a través de la obediencia. Jesús dijo en Juan 7:17: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Fíjate en el orden. Primero, querer hacer y luego conocer. A veces queremos saberlo todo antes de dar el primer paso, pero Dios a menudo solo nos da luz para el paso que tenemos justo enfrente. Al obedecer en lo pequeño, el camino hacia lo grande se vuelve claro. La obediencia no es una carga, es el camino hacia la alegría verdadera. Cuando decidimos seguir su voluntad,
nuestra vida comienza a dar frutos que el mundo no puede ofrecer. Amor, gozo, paz, benignidad. Tu forma de ver a los demás cambia. Dejas de juzgar y empiezas a amar. Dejas de quejarte y empiezas a agradecer. Incluso en el dolor encuentras un propósito. No temas si has fallado en el pasado. Su gracia es mayor que tus errores. Si hoy te das cuenta de que te desviaste del camino, simplemente vuelve a sus brazos. Él te está esperando con la misma ternura con la que un padre espera a su hijo al final del día. No dejes que la culpa te robe el sueño. El perdón de Dios es total y absoluto. Mañana será un nuevo día para caminar en su voluntad, paso a paso, de su mano. Padre Celestial, en este momento de quietud, te doy gracias por mi hermano y mi hermana que escuchan estas palabras. Gracias porque tú eres un Dios que habla, que guía y que consuela. Te pido que quites toda ansiedad de su corazón. Si hay una decisión difícil, dales tu sabiduría. Si hay miedo al futuro, dales tu paz. Señor, bendice su descanso, que puedan dormir profundamente, sabiendo que tú no duermes y que vigilas su sueño. Borra cualquier rastro de culpa y reemplázalo con la certeza de tu amor incondicional. Que al despertar mañana, sus oídos estén atentos a tu voz y su corazón dispuesto a obedecerte con alegría. Gracias porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta.